Con proyectos buscan prohibir el uso de dispositivos móviles en colegios. Padres de familia opinan sobre la iniciativa. Estoy de acuerdo que haya un control. Comisiones económicas iniciaron el estudio del Presupuesto Nacional de la Nación. ¿Cuáles son los retos del nuevo Contralor General de la República? Los mitos y verdades de la consulta anticorrupción. Radican proyectos para proteger los derechos de los adultos mayores y las madres cabezas de familia. A debate de control político, el mal estado de la vía Bogotá-Villavicencio. Hola, bienvenidos al noticiero de la Cámara de Representantes. Soy Diana Margarita Soto. Y yo, Natalia Lara, y vamos con la información legislativa de esta semana. Una iniciativa que busca restringir el uso de dispositivos móviles en los colegios hasta el grado 9, tanto para profesores como para estudiantes, radicó el representante liberal por Boyacá, Rodrigo Rojas. Según el congresista, está demostrado que los celulares en el aula distraen y evitan el buen rendimiento académico de los estudiantes. Y hemos encontrado numerosos estudios que ejemplifican los graves efectos que tiene en temas como el rendimiento académico, la salud de nuestros niños y por supuesto la seguridad, un asunto que se ha venido debatiendo desde hace muchos años, y en ese sentido nosotros lo que buscamos no es acabar con el acceso de nuestros niños a este tipo de tecnologías, sino limitar su exposición y que haya una supervisión de parte de un adulto responsable sobre el uso que le dé los niños a estas nuevas tecnologías. Le preguntamos a los colombianos su opinión frente a la propuesta y así respondieron. No, porque esa es la comunicación de ellos con los padres, con los familiares, cualquier cosa, y aún uno de padres está llamándolos a ellos, dónde están o cómo están o a qué hora llegan o a qué hora salen o la profesora que les ha dicho, de pronto salen más temprano, de pronto salen más tarde. No que los suspendan, pero sí que los reglamenten, es decir, que cada en el recreo o a ciertas horas ellos puedan comunicarse, pero que no lo tengan todo el tiempo, porque se distrae mucho, no ven las clases. Y fuera de eso no se pueden concentrar en el conocimiento. No estoy de acuerdo con el uso del celular en el colegio porque es un método para uno distraerse y como que no poner mucho cuidado y mucha atención a las clases. Lo que hay es que no prohibir sino controlar, que me parece que desde la casa, desde el colegio y desde otras perspectivas es necesario que ellos puedan tener acceso a esa información, pero restringida de acuerdo a las necesidades de cada edad. Los celulares sí son como un peligro para los niños y todo, pero igual ahorita todo el mundo necesita, por ejemplo, saber dónde están, qué están haciendo, si ya llegaron a la casa o no. Estoy de acuerdo que haya un control, no tanto que le quiten el celular, pero que sí haya un control para los niños en el celular, porque el celular es un arma mortal de dos filos. Inició la discusión del Presupuesto General de la Nación para el próximo año en las comisiones económicas. Los recursos para inversión social, la ciencia y la tecnología, el medio ambiente y los subsidios serán revisados con lupa por los representantes. El presupuesto para el próximo año que radicó el gobierno será de 259 billones de pesos. Las comisiones económicas terceras y cuartas revisarán de acuerdo a las necesidades más urgentes del país. Sin embargo, vemos con preocupación cómo se ha reducido el presupuesto, sobre todo para conciencias que se reducen un 40% y en protección ambiental, que es cuidar nuestros cerros, los páramos, los ríos, se reducen un 20%. Entonces, digamos, estamos esperando que efectivamente ese presupuesto no sea el que de verdad salga desde el Congreso de la República y que no le reduzcamos, digamos, el presupuesto a cosas tan importantes como es la ciencia y la tecnología y el cuidado del medio ambiente. Todos los analistas coinciden que para superar la pobreza en la región Caribe las inversiones deben ser muy grandes, aproximadamente unos 17.000 millones de dólares, pero yo creo que ya es hora de que empecemos a dar ese paso porque mis conciudadanos merecen una mejor oportunidad y las obras de desarrollo como la APP del Río Magdalena y las obras en materia de energía, de infraestructura, se requieren para aumentar la competitividad y ser atractivo en términos de inversión para generar empleo. Serán 2 meses de discusión en donde se buscará que lo aprobado supla en gran parte la inversión y se ajusten los entes del Estado en beneficio de los colombianos.
El próximo domingo los colombianos están convocados a participar en la consulta anticorrupción. La representante por el partido Alianza Verde, Catalina Ortiz, aclaró algunas especulaciones sobre este proceso democrático para que usted tenga pleno conocimiento al momento de votar. Bueno, se llegó el día, el domingo 26 de agosto, para marcar 7 veces sí en esta consulta anticorrupción. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Es la primera vez que los colombianos podemos salir a votar para hacernos sentir en contra de esa clase política que muchas veces nos desespera, nos hastía. A todos nos han echado un montón de cuentos acerca de por qué no hay que salir a votar el domingo, que eso hay una gente que se va a enriquecer con eso, que eso va a bajar los sueldos, es de todo el mundo y de los funcionarios públicos y no solo del Congreso. Todo eso es mentira. Es una oportunidad de manifestarnos. La consulta no es perfecta, ni es que al otro día vayamos a haber acabado con la corrupción en Colombia, pero es la manera de que los ciudadanos podamos decirle al Congreso que la corrupción es un tema que tenemos que atacar de raíz. El tema político de la semana fue la elección de Carlos Felipe Córdoba como nuevo Contralor General de la República. Córdoba deberá asumir con independencia y responsabilidad varios retos y tareas que trae consigo manejar una de las entidades más importantes del Estado. Por mandato constitucional, la Contraloría es la encargada de vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación. Aquí algunos retos del Contralor. Son muchos los retos. Yo creo que hoy hablar de temas tan candelas como quedaron en Reficar, o lo que quedó de Odebrecht, o lo que se está hablando de los planes de alimentación escolar. Yo creo que Colombia tiene un sinnúmero de obras de infraestructura de elefantes blancos. La Contraloría es uno de los organismos públicos más importantes por su trabajo independiente de la política, que hoy cuenta con más de 4.000 funcionarios y un presupuesto de funcionamiento cercano a los 470.000 millones de pesos. Yo pensaría que lo que radicó el presidente Duque en el Congreso, anticorrupción, es lo que el Contralor debe aplicar para que esto sea un país nuevo, exitoso, y en 4 años podamos elegir un nuevo presidente y un nuevo Contralor para darle continuidad a lo que ellos dos iniciaron. Los representantes de la coalición Lista de la Decencia se declararon oficialmente en oposición al gobierno del presidente Iván Duque. Así lo ratificaron ante el Consejo Nacional Electoral. Nosotros, así como lo han hecho los diferentes partidos que componen la coalición Decentes, Maíz, UPE, que ya recientemente se declararon en oposición, la Colombia Humana también, nosotros como senadores y representantes, es decir, congresistas de esta coalición, hemos decidido declararnos en oposición al gobierno de Iván Duque, de manera que no quede ningún vacío jurídico ni de ningún tipo y que estén todas las claridades en cuanto a las posiciones que como bancada tendremos en el Congreso. La Cámara de Representantes se comprometió con los adultos mayores. Esta semana radicaron 2 iniciativas que buscan proteger a esta población y mejorar sus condiciones de vida. El representante José Daniel López de Cambio Radical radicó un proyecto de ley para que los adultos mayores tengan garantías para emplearse. Presentamos la ley del empleo para el adulto mayor porque Colombia tiene hoy más de 6 millones de adultos mayores, de los cuales cerca de 4,5 no habrán logrado pensionarse y 2.500.000 trabajan en el mercado informal. Con esto vamos a darle la posibilidad de trabajar a adultos mayores que no lograron pensionarse y que superaron ya su edad de pensión. Por su parte, desde el Partido Conservador buscan que las personas de la tercera edad reciban un auxilio económico. Pero una población tan desprotegida como son la tercera edad de este país, lo que merece es vivir dignamente y garantizar 200.000 pesos mensuales a una población que esté en el Sisbén 1 y 2 y que no reciba ningún apoyo del gobierno nacional y que no reciba ningún apoyo ni de sus propias familias. La población más alta que está desprotegida en este país es la tercera edad. Los proyectos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes. Las madres cabeza de familia también serán objeto de especial protección por parte de los legisladores, quienes se vinculan con iniciativas para defender sus derechos. El representante Juan Carlos Wills se une a la labor que viene realizando la Fundación Niños Invisibles en pro de las madres cabezas de familia y diagnosticadas con cáncer e invita a la ciudadanía a vincularse a este proyecto. Esta fundación ya lleva varios años
trabajando por los niños, por las madres, cabezas de hogar, por las mujeres con cáncer, que es ahorita el último evento que hicieron hace unos días, en el cual le queremos agradecer a todas las personas que participaron de este evento, donde se quería recaudar un dinero, unos fondos para ayudar a todas esas mujeres con cáncer que tienen una página organizada y hecha donde pueden buscar, y también les podremos dar información aquí también desde la Cámara de Representantes, pues donde quien quiera y tenga a su bien la posibilidad de apoyar esa fundación, pues aquí les pedimos toda su solidaridad. Y desde el norte de Santander, el representante Jairo Humberto Cristo hace un llamado a los organismos internacionales alertando sobre la difícil situación de las madres gestantes y niños de la frontera colombo-venezolana. De acá en el Congreso de la República hago un llamado a los organismos internacionales a que invirtamos, a que demos recursos para la mujer y para los niños. Y los organismos internacionales, tanto la Unión Europea como los organismos de los Estados Unidos, la OIM, miren y inviertan, y no miremos a este tema de venezolanas como un problema de Colombia y un problema de Venezuela, es un problema ya del mundo. De aprobarse una iniciativa radicada en la Cámara de Representantes, las cajas de compensación deberán destinar mínimo el 20% de los recursos del Fondo de Vivienda de Interés Social para atender emergencias ocasionadas por catástrofes naturales, así los afectados no se encuentran afiliados a ellas. El proyecto además crea un estímulo para quienes utilicen materiales sostenibles y amigables con el medio ambiente en la construcción y mejoramiento de vivienda, estimulando el cuidado de los recursos naturales. Entre otros aspectos que establece la norma están: que sea el Ministerio de Vivienda el que fije las políticas públicas en materia de vivienda tanto urbana como rural, pero mantenemos en el Ministerio de Agricultura la ejecución de las políticas públicas de la vivienda del sector rural. Ceder a título gratuito a las personas que hoy están ocupando inmuebles de predios que son del Estado. El proyecto contempla un subsidio para compra de vivienda usada y para construcción en sitios propios, con el propósito de facilitar que más colombianos humildes puedan tener acceso a su vivienda propia. Una de las vías más importantes del país, que comunica al interior con los llanos orientales, se ha convertido en una de las más traumáticas para la movilidad de transporte de carga y de pasajeros. Para analizar el mal estado de la vía entre Bogotá y Villavicencio, el representante del Meta, Alejandro Vega, citó al Gobierno Nacional a un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara. Tomamos la decisión de radicar ante la Cámara de Representantes un debate de control político para que la ministra de Transporte, el presidente de la ANI, el director del Invías y la concesionaria que tiene a cargo este corredor vial le expliquen al país y a la Orinoquía las graves afectaciones que está sufriendo la vía. Son constantes los derrumbes que los metenses y la Orinoquía ha tenido que sufrir. Con cada aguacero se cierra la vía y esto está generando pérdidas considerables y millonarias al sector agropecuario, está generando pérdidas al sector turístico, pérdida en la confianza inversionista en la región, y nosotros, una región productiva como son los llanos orientales, no podemos depender de una vía en esta fragilidad. En una audiencia pública realizada esta semana por el representante Inti Asprilla, vendedores ambulantes denunciaron abusos de autoridad que sufren a diario en las calles de Bogotá en el ejercicio de su labor. Los vendedores ambulantes tomaron la vocería en el Congreso de la República. Llegan los policías y lo que hacen es pedirle al vendedor informal unos ciertos dineros que oscilan entre los 100, 200 mil, 300 mil pesos hacia arriba por dejarlos trabajar en el espacio público hasta una cierta hora de la noche, tipo 11, 12 de la noche. El representante Inti Asprilla, quien convocó esta audiencia pública, aseguró que este tipo de abusos son sistemáticos de tal forma que se necesita reformar el Código de Policía. Desafortunadamente en la ciudad de Bogotá hay una violación sistemática y generalizada comandada por el señor Peñalosa y por altos mandos de la fuerza pública que viola constantemente los derechos de vendedores informales a pesar de que la jurisprudencia de la Corte Constitucional los defiende. Estamos empezando a discutir con diferentes bancadas para lograr, digamos, corregir ese error que se cometió en el Código de Policía, que a pesar de que la Corte, digamos, declaró la exequibilidad condicionada, lo que nos damos cuenta en el terreno es que muchas veces lo que se hace es desconocer la sentencia, entonces queremos modificar completamente el Código de Policía en ese aspecto. Según el Instituto para la Economía Social, en Bogotá hay 20.373 vendedores informales censados.
Garantizar los derechos de las madres en trabajo de parto y posparto, ofreciendo toda la información necesaria para que sean ellas las que decidan cómo vivir ese momento, fue el tema de una audiencia pública en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Humanizar el trabajo de parto y posparto para evitar la mortalidad de mamás y recién nacidos es el propósito de un proyecto de ley que retoma su trámite en la Cámara de Representantes. Hemos evidenciado que la almendra del problema no está en la ausencia de la norma, no está en que no exista o no legislación, está en que no tenemos infraestructura para atender adecuadamente a las madres gestantes, está en que no tenemos un recurso humano capacitado en muchos centros asistenciales del país, donde ni son profesionales ni están en la cantidad que se necesitan para llevar a cabo una buena atención de los partos. Está en que los presupuestos cada vez son más escasos, en que la ley 100 no le da garantías a las madres para que la norma se aplique adecuadamente. En esta audiencia pública se escucharon diferentes puntos de vista relevantes para el fortalecimiento de esta iniciativa. Es importante escuchar las dos versiones, tanto los defensores de este proyecto como las personas que están en contra de este proyecto, porque dice que ya está reglamentado, que ya hay muchos, la ley estatutaria, el Plan Decenal de Salud Pública, la OMS, pero yo creo que no solamente se necesita atención humanizada del parto, se necesita atención humanizada en la salud de los colombianos. Para el desarrollo de esta discusión fueron invitados delegados de Ministerio de Salud, Profamilia, fundaciones, organizaciones civiles, universidades y médicos especialistas, entre otros. El presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, instaló la Comisión de Derechos Humanos. Uno de los principales temas que tendrá sobre la mesa esta célula será el fallo de la Corte Constitucional sobre la Justicia Especial para la Paz. Representantes a la Cámara se pronunciaron luego de que la Corte Constitucional haya emitido su fallo sobre la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz y cuestionaron la exclusión de un artículo que sancionaba duramente a los violadores de niños. La JEP no puede pasar por encima de la Constitución y la Corte Constitucional no puede pasar por encima del Congreso de la República. La Corte Constitucional desconoció al Congreso de la República en esta sentencia y, más grave aún, desconoció a las víctimas, a los niños víctimas, y puso por encima a los victimarios. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes en su primera sesión dejó en claro que trabajará por defender los derechos de los niños y niñas. Derechos humanos y sobre todo con los menores hay que revisarlo con lupa. Es un tema muy sensible para toda la sociedad. El trabajo de la Comisión de los Derechos Humanos será fundamental para vigilar y controlar a todas las autoridades encargadas de velar por el respeto de los mismos. El día de hoy se ha instalado oficialmente la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias Públicas, pues se ha tratado temas muy importantes referente a la defensa de los derechos humanos, la protección a líderes sociales. Reconocer el gran patrimonio cultural, histórico y religioso del municipio de Ocaña, norte de Santander, y rendirle honores con motivo de los 450 años de su fundación, es lo que pretende una iniciativa del representante Ciro Rodríguez. Ocaña es un centro de interconexión en la zona fronteriza con Cúcuta y Venezuela, cuna de escritores como José Eusebio Caro y punto de partida de nuestra historia republicana. Estamos pidiendo a la nación que se asocie no solo en materia de honores, sino que también tenga una vinculación material, que podamos nosotros sacar adelante los grandes proyectos, primero de interconexión vial que necesita nuestro municipio de Ocaña, como es la conexión con su capital Cúcuta y de la misma forma con el río Magdalena, seguir avanzando en el desarrollo de obras de infraestructura en materia de salud y en materia de educación, impulsar la universidad en el municipio de Ocaña, seguir avanzando en los proyectos de acueducto y alcantarillado. Veamos ahora el resumen de la actividad legislativa desarrollada esta semana en la plenaria de la Cámara, con el trámite de varios proyectos de ley. La sesión plenaria del 21 de agosto se centró en una reforma al Estatuto de Carrera y Régimen de los Soldados Profesionales. El proyecto, liderado en debate por el representante Nevardo Rincón, se centra en el artículo 11 de este estatuto. Un álgido debate tuvo este proyecto gracias a su exequibilidad legal. El decreto ley del 2000, 1793, reglamenta
que a los soldados profesionales, en un momento que tengan una investigación y tengan una medida preventiva que supere los 60 días, inmediatamente quedan por fuera del servicio. Así no sean culpables, solamente porque están en una investigación. Lo que nosotros estamos pidiendo en este proyecto es que se cumplan los 60 días y si el soldado se le pudo demostrar su inocencia, continúe, aún si se prolongan los 60 días. Lo que dice este proyecto es que durante el tiempo que el soldado esté investigado solamente se le pague el 50% del salario, prestaciones. Si el soldado se encuentra culpable, pues inmediatamente queda destituido, no devuelve ese 50% del salario, que es lo que algunos representantes nos pedían que el soldado lo debe devolver. La plenaria también tuvo una sesión reservada de la Comisión de Acusaciones y se aprobaron proposiciones varias presentadas por los representantes. Al final, la presidencia compartió una carta a su homólogo del Senado, Ernesto Macías, sobre la pertinencia de la elección del Consejo Nacional Electoral, prevista para el 29 de agosto. Le hemos pedido al presidente del Congreso, al presidente del Senado, al doctor Macías, como presidente de la Cámara y vicepresidente del Congreso, que por favor analicemos conjuntamente esta situación para asumir de manera mancomunada una posición al respecto y de manera individual solicitamos a través del Ministerio del Interior que se hicieran las consultas respectivas al Consejo de Estado para que nos diga qué sería lo que debiera hacer el Congreso de la República en ese sentido ante las confusiones y diferentes posiciones jurídicas para la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Las comisiones también adelantaron una fuerte agenda legislativa. Críticas a Electricaribe, recursos para el medio ambiente y la conformación del Consejo de Política Criminal fueron algunos de los temas que se discutieron. Después de 2 sesiones de debate y llegar a un acuerdo entre las bancadas, la Comisión Primera escogió a los representantes Andrés Calle y David Pulido como los integrantes que harán parte del Consejo de Política Criminal. Desde ahí defenderemos los bienes superiores de los colombianos, por aquellos por los que nos eligieron a todos los que pertenecemos a esta comisión. Defenderemos, sin lugar a dudas, la paz, la supremacía del principio de la paz para los colombianos. Defenderemos a las víctimas, defenderemos también la moralidad pública, la ética, defenderemos el medio ambiente. Continúa el malestar con Electricaribe. Erasmo Zuleta, representante de la Comisión Tercera, pidió explicaciones al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sobre las reformas que quiere realizar. Yo creo que es inoportuna esta propuesta de que la población de la región Caribe y la población del departamento de Córdoba, que en su gran mayoría son personas de estrato 1, 2 y 3, se les incremente el valor. Yo creo que ya está bueno de que Electricaribe siga abusando de los cordobeses y de los caribeños y que continúe el proceso de liquidación de Electricaribe. Desde la Comisión Quinta pidieron más recursos para el sector ambiental. El presupuesto tiene un déficit de más de 2.600 millones de pesos que terminaría perjudicando a las empresas prestadoras de estos servicios y al final de toda esa cadena quienes van a verse realmente perjudicados son los usuarios. El uso de un lenguaje sencillo, claro y de fácil comprensión facilita el acceso de la ciudadanía a la información y a los servicios que prestan las entidades públicas. La Cámara de Representantes viene trabajando en la sensibilización de sus funcionarios para hacerlos más cercanos a la comunidad. Ponerse en el lugar del usuario es el principio del lenguaje claro. La Cámara tramita una iniciativa para simplificar la forma en que los funcionarios atienden las solicitudes de los ciudadanos y garantizar el acceso y la comprensión del Estado. Queremos que los colombianos podamos entender y comprender la ley, que podamos llegar a una institución pública y que los usuarios puedan salir satisfechos de haber entendido los deberes y los derechos que tiene un colombiano. La Cámara de Representantes viene trabajando en la capacitación de sus funcionarios en términos de lenguaje claro, pues entiende que el ciudadano es la razón de ser de la entidad. El producto principal de la Cámara de Representantes de un Congreso de la República son leyes. Las leyes están destinadas principalmente para el ciudadano. Si el ciudadano es ese destinatario principal de la ley de un Congreso, el lenguaje que usa el legislador dentro de los proyectos de ley, dentro de las leyes, debe ser sencillo. No se trata de bajar el lenguaje jurídico ni el lenguaje del legislativo, es lograr un equilibrio entre el rigor del lenguaje legislativo
con los conocimientos que tiene el ciudadano, para que el ciudadano y el operador jurídico o el operador legislativo se encuentren y se entiendan perfectamente. Con este proyecto, el esfuerzo se centra en que el ciudadano comprenda la información que le brinda el Estado para que pueda ejercer derechos y satisfacer sus necesidades. Hasta aquí el noticiero de la Cámara de Representantes. Nos vemos en 7 días con más información. Hasta entonces.